¿Quién roba más? ¿El que entra por la fuerza o el que entra sonriendo con contrato en mano y embajador incluido? Esa es la pregunta que nadie parece querer hacerse, especialmente ahora que está tan de moda hablar del imperialismo yanqui, porque hay una historia paralela, completamente documentada con nombres, apellidos y expedientes judiciales sobre cómo empresas y políticos de cierto país se sentaron a la mesa con el chavismo y se sirvieron generosamente durante años. Curiosamente, ese mismo país es el que hoy en día levanta más la voz para acusar a los gringos. Durante los años del chavismo, Venezuela nadaba en petróleo y en contratos millonarios, y tenía un gobierno dispuesto a repartir el dinero público entre sus aliados nacionales e internacionales. Esa combinación de recursos abundantes y corrupción institucionalizada fue un imán poderoso para empresas, políticos e intermediarios de todo tipo. Muchos llegaron con maletín en mano desde distintos países oliendo la oportunidad. Entre los más activos y mejor posicionados para aprovechar la situación estaban los españoles, que tenían y tienen fuertes vínculos históricos, culturales y diplomáticos con Venezuela, lo cual les permite abrir puertas que a otros les cuesta más. Tomemos el caso de Duro Felguera, una empresa española de ingeniería e infraestructura que se adjudicó contratos por más de 1.500 millones de euros en Venezuela. Según las investigaciones judiciales, parte de ese dinero fue a parar en comisiones ilegales pagadas directamente a funcionarios del régimen venezolano, incluyendo al ex viceministro Nervis Villalobos. Esa empresa no fue un caso aislado, fue un ejemplo bien documentado de un patrón que se repitió una y otra vez con otras empresas españolas, como el grupo ACS o Constructora Hispánica. Entraban a Venezuela con un contrato millonario, repartían sobornos entre los funcionarios de turno y se llevaban el resto sin que nadie dijera nada. El metro de Caracas es quizás el ejemplo más ilustrativo de todo ese esquema. El grupo ACS participó junto con otras empresas en un proyecto de rehabilitación que rondó los 2.000 millones de dólares, financiado con el dinero del pueblo venezolano. Las investigaciones apuntan que un porcentaje significativo de esos fondos se fue en sobornos y comisiones. Lo que debía ser infraestructura pública para mejorar la vida de millones de caraqueños terminó siendo una fuente de enriquecimiento para funcionarios corruptos venezolanos y empresarios españoles. El metro siguió deteriorándose, pero los cobros, eso sí se cumplieron. Sin embargo, no vayan a pensar que el saqueo fue solo empresarial. Los políticos también metieron la mano y en algunos casos de manera mucho más escandalosa. El ejemplo más grave y documentado es el de Raúl Morodo, quien fue embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Zapatero. Un hombre que tenía el mandato de representar los intereses del Estado español ante el gobierno venezolano terminó cobrando decenas de millones de dólares directamente de PDVSA. O sea, le estaba robando al pueblo venezolano desde la comodidad de su inmunidad diplomática. O sea, una vergüenza, pues. Morodo y su hijo Alejandro recibieron, según documentos judiciales, alrededor de 35 millones de euros provenientes de PDVSA. Ese dinero pasó por un entramado cuidadosamente construido de sociedades, cuentas en distintos países y operaciones diseñadas específicamente para ocultar su origen ilícito. Pero al final, las acusaciones de blanqueo de capitales se cayeron y Morodo fue condenado solo por fraude fiscal. En la sentencia del 2024 solo le dieron penas simbólicas, 10 meses para él y 2 años para el hijo, sin cárcel real tras confesar y pagar una infracción. O sea, una impunidad descarada para tanto robo al pueblo venezolano. Luego está el caso de Juan Carlos Monedero, ese intelectual que se las da de revolucionario y que nunca ha pasado un día de hambre en su vida, uno de los fundadores de Podemos, un partido que llegó a la política española prometiendo acabar con la corrupción, pero que terminó siendo más corrupto que un chavista en PDVSA. Este señor, que se llena la boca hablando de justicia social y de los pobres del mundo, pero cobró contratos millonarios de consultoría pagados por Venezuela, fue investigado en España por delitos fiscales relacionados directamente con esos pagos. O sea, se benefició económicamente del mismo régimen que estaba destruyendo a los venezolanos de a pie, esos mismos pobres que él decía defender. La hipocresía tiene muchas caras, pero pocas tan bien alimentadas como la de este tipo. Pero Monedero no fue el único que se benefició personalmente. Casi todo ese dinero robado de Venezuela fue usado para construir en España un ecosistema financiero completo, discreto y muy eficiente. Madrid se convirtió en uno de los destinos favoritos de esa plata, con inversiones millonarias en inmuebles en barrios exclusivos como Salamanca y Galapagar. Notarías, bancos, gestores y despachos de abogados facilitaron operaciones que en muchos casos fueron investigadas posteriormente como blanqueo de capitales. Para que tengas una idea de lo que estoy hablando, la Operación Carabela destapó una red de 115 inmuebles intervenidos en Madrid y Marbella valorados en más de 60 millones de euros. Y entre los detenidos estaba el abogado español Ignacio Sánchez Combán, que participaba activamente en el esquema. Eso es solo un caso, imagínate el resto. O sea que España fue una pieza funcional y muy conveniente del saqueo de nuestro país. Lo peculiar de todo esto es que mientras eso ocurría, la élite chavista se estaba instalando en Madrid. Claudia Díaz Guillén, la enfermera personal de Chávez que él mismo nombró tesorera de la nación, se mudó a Madrid con su esposo Adrián Velázquez y compraron un apartamento en el centro de la capital por casi 2 millones de euros.
Raúl Gorrín, el tipo este que compró Globovisión en el 2013, también vivía allí, acusado de haber participado junto a ellos en una trama de lavado de dinero por más de $1.000 millones. Todo eso mientras en Venezuela la gente hacía colas para comer, España los recibió con los brazos abiertos y nadie hizo preguntas. En medio de todo eso, España seguía manteniendo relaciones diplomáticas completamente normales con el gobierno de Maduro. José Luis Rodríguez Zapatero viajaba constantemente a Caracas presentándose como mediador, avalando elecciones fraudulentas y dándole oxígeno al régimen en sus momentos más críticos. Pero lo más revelador es lo que hacía su familia mientras él negociaba con Maduro. Sus hijas, Laura y Alba, las bichas esas feas que parecen unos guasones como su papá, montaron una agencia de marketing llamada What the Fab, que empezó a hacer negocios en Venezuela justo después de una de las visitas de su padre a Maduro en enero del 2023. Crearon un portal de videojuegos venezolanos llamado El Server, registrado en Panamá y operado desde República Dominicana, con inversores venezolanos cuya identidad nunca fue revelada. El portal estuvo activo hasta el 3 de enero del 2026, el mismo día que detuvieron a Maduro. En ese mismo momento desapareció del internet sin dejar rastro. Las casualidades a veces son demasiado convenientes. Ahora, con Maduro fuera del poder y Venezuela en un proceso de transición, el discurso en España ha dado un giro interesante. Hoy se escucha con frecuencia que los gringos se quieren robar el petróleo venezolano, que Trump y las compañías estadounidenses tienen planes imperialistas sobre el país. Esa narrativa circula en medios de comunicación y en redes sociales con una convicción que llama la atención. Se repite como si fuera un principio irrefutable, como si quienes lo sostienen tuvieran autoridad moral intachable para lanzar esa acusación. O sea, los mismos que se llenaron los bolsillos con el dinero venezolano ahora resulta que están preocupados por Venezuela. Pero además hay que recordar que España nunca impuso ni una sola sanción propia contra el régimen de Maduro, ni una, mientras Estados Unidos, Canadá, Suiza, el Reino Unido y muchos otros presionaban al chavismo con medidas concretas, España miraba hacia el otro lado. De hecho, en el 2020, el ministro español José Luis Ábalos se reunió en secreto en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, quien era entonces vicepresidenta y tenía prohibida la entrada a España por las sanciones europeas y que hoy, curiosamente, es la cachifa encargada de Venezuela. El escándalo fue monumental y aún así nadie pagó ningún precio político real por ello. Entonces, cuando los españoles hablan de imperialismo yanqui, habría que preguntarles, ajá, ¿y ustedes qué? Ahora bien, esto no significa que las intenciones americanas con respecto al petróleo venezolano sean completamente desinteresadas. Trump hizo declaraciones muy explícitas sobre querer acceso a los recursos venezolanos sin mucho disimulo y con un lenguaje que efectivamente sonó a reclamo. Eso es legítimo cuestionarlo y el pueblo venezolano tiene todo el derecho de exigir que cualquier acuerdo con Estados Unidos sea justo y beneficie al país. Pero hay una diferencia fundamental que no se puede ignorar. Trump fue el único líder occidental que tomó medidas reales para acabar con el chavismo después de 26 años de pesadilla. Las sanciones americanas, la presión diplomática y al final una intervención militar fueron lo que realmente acabó con el régimen. España, en cambio, no impuso ni una sola sanción, no aplicó ninguna restricción y sus empresas y políticos se beneficiaron con total libertad durante todo ese tiempo. Lo que nadie logró en 26 años de mediaciones, sanciones y discursos se resolvió en una sola noche. Y en todo ese proceso, España no apareció por ningún lado. No estaba cuando había que presionar al régimen, no estaba cuando había que sancionar a los corruptos, no estaba cuando había que apoyar al pueblo venezolano. Pero eso sí, en cuanto cayó Maduro, la izquierda española fueron los primeros en abrir la boca para hablar del imperialismo yanqui y de quién se va a quedar con el petróleo. La desfachatez a veces no tiene límites. La reacción del gobierno español el día que capturaron a Maduro lo dijo todo. Pedro Sánchez no celebró la caída del tirano, en cambio pidió desescalada y responsabilidad y se ofreció como mediador para una solución pacífica. Sus socios de gobierno fueron aún peor. Podemos exigió la liberación inmediata de Maduro, pidió romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y salir de la OTAN. Yolanda Díaz lo llamó agresión imperialista. El propio Pablo Iglesias le advirtió a Sánchez que podía acabar en la cárcel por sus vínculos con el chavismo. Eso mientras millones de venezolanos en todo el mundo salían a la calle a celebrar. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿De qué lado estaba exactamente el gobierno español? Todo esto tiene una explicación ideológica que tampoco se puede ignorar. Podemos, partido de izquierda que forma parte de la actual coalición de gobierno española junto a Pedro Sánchez, nació con raíces en el chavismo, con sus fundadores viajando a Caracas, cobrando contratos del régimen y presentando la revolución bolivariana como un modelo a seguir. El Grupo de Puebla, ese foro de líderes de izquierda latinoamericana y española que se presenta como defensor de la democracia, guardó un silencio absoluto cuando Maduro se robó las elecciones de julio del 2024. Izquierda Unida, por su parte, llegó a enviar observadores a esas mismas elecciones fraudulentas y las avaló públicamente. Reconocer que el chavismo fue un régimen criminal tiene un costo político enorme para toda esa gente. Es mucho más cómodo hablar de imperialismo gringo que admitir que pasaron décadas apoyando a quienes destruyeron a Venezuela. Antes de terminar, hay algo importante que quiero aclarar.
Esto no es un ataque a España ni al pueblo español. Hay miles de españoles que han apoyado a Venezuela, que han denunciado la corrupción del chavismo y que han exigido justicia con la misma rabia que cualquier venezolano. De hecho, la propia justicia española ha sido la que ha destapado muchos de los casos que hemos visto hoy. Eso merece respeto y reconocimiento, pero lo que no se puede tolerar es que los que sí se enriquecieron con el sufrimiento venezolano queden impunes. Ellos tienen que pagar con todas las de la ley, sin importar quiénes sean. Al final del día, la conclusión es simple. No es que los gringos sean unos santos, no es que Trump sea un filántropo, la cuestión nunca fue eso. La cuestión es que, ¿cómo es posible que los mismos que se sentaron en la mesa con el chavismo, que firmaron los contratos, que cobraron las comisiones, que blanquearon el dinero y que legitimaron al tirano tengan hoy la desfachatez de dar lecciones sobre quién quiere robarse los recursos de Venezuela? Esa hipocresía no tiene nombre. Bueno, sí tiene varios, y entre ellos está la izquierda española asquerosa.